Bueno, yo de principio tenía una amiga que empezó a seguir al pastor Víctor Hugo. Y ella un día me invitó a donde él estaba predicando. Y de ahí empezamos a seguir al pastor sus predicaciones por diferentes iglesias. Y así fue como el Señor como me atrajo a los comienzos de cómo empezamos a juntarnos como, como que se empezó a formar un grupo. El 2010, después del terremoto, fue que nos empezamos a juntar y empezamos a seguir al pastor Víctor Hugo. Y así empezó más o menos la forma en que se empezó a formar un grupo de oración primero, y cada vez que él venía a Talca nos juntábamos con él y éramos ministrados de una forma muy grande y poderosa. Y también recuerdo cuando llamaron al pastor Sergio. Nosotros habíamos ido antes a algunos cultos y a un culto que también fue en Las Viñitas, invitaron al pastor Sergio, que era hermano en ese tiempo. Y ahí yo me acuerdo que el Señor trató con él, lo llamó el Señor adelante, porque uno de los detalles o una de las cosas que el Señor había hablado con el pastor Víctor Hugo, que iba a marcar su ministerio con gente extranjera. Y justo acá, en un lugar, en Chile, digamos así, había un extranjero que era el pastor Sergio. Un día recibimos con el pastor Rodrigo una palabra profética. Llevábamos un tiempo sin congregarnos y Dios nos habló que nos daría un pastor joven y que lo íbamos a poder reconocer porque era lleno del Espíritu Santo. Poco tiempo después me invitaron a una reunión donde conocí al pastor Víctor Hugo Alvarado, quien me entregó una palabra sobre mi vida. Fue tanto lo que Dios marcó con esa palabra que empecé a seguirle. Y bueno, Dios permitió que en el tiempo pues el pastor Víctor, que era un evangelista en ese momento, tomara la decisión de hacer un grupo donde íbamos a hacer misiones. Pero en ese momento pues Dios comenzó a hablar, a direccionar de que íbamos a abrir iglesia. Comenzamos a reunirnos los días viernes en mi casa. El pastor Víctor trabajaba como evangelista y una vez fue invitado a una iglesia muy cercana aquí a la ciudad de Talca. Estando en esa, era una vigilia, estando en la vigilia una persona fallece, por lo tanto no se pudo continuar con la vigilia. Y recuerdo que el pastor se acerca y me dice que lamentablemente no se podía seguir más con la vigilia. Y yo lo invité a mi casa y fuimos con todos los hermanos que le seguían hasta ese momento. Me acuerdo que el Señor permitió que nos juntáramos en la casa del pastor Sergio. Y en esa reunión el Señor nos empezó a hablar como formando parte de la iglesia. Recuerdo que el pastor tuvo que viajar a Brasil y yo con las personas que quedamos, yo le dije, si hay algo de Dios, todo lo de Dios comienza con oración. Y Dios nos llamó. Éramos personas completamente improbables. En el anonimato estábamos. Y Dios reunió a este equipo maravilloso en diferentes lugares. Y armó este hermoso equipo en la cual nosotros creímos en la palabra del Señor, en las promesas, y fue así que en el anonimato Dios empezó a levantar esta hermosa obra. Comenzamos a orar y comenzamos a hacer harto evangelismo, hacíamos misiones, íbamos a las calles a evangelizar a las personas que viven en la calle, íbamos a los hospitales. Y estando en esas oraciones de los días viernes, el Espíritu Santo nos da la dirección de poder abrir iglesia. Recuerdo que estábamos un día con el pastor Víctor en esa oración. El Señor nos dice, esta es la señal que les voy a dar para que puedan abrir iglesia. Van a ir a una casa, hay una persona que les va a preguntar, ¿por qué no abren iglesia? Ustedes van a responder, porque no tenemos un lugar. Él va a decir, yo les paso el patio de mi casa para que ustedes puedan abrir iglesia. Recuerdo que fue un día viernes en la oración. El día sábado lo invité a una casa de una familia amiga y ellos tenían unos convidados y esa persona en medio de la conversación nos dice, ¿por qué no abren iglesia? Y nosotros respondimos, porque no tenemos un lugar. Y el hermano se levanta y dice, pero yo les puedo pasar el patio de mi casa. Entonces, 24 horas, un día antes, habíamos recibido una palabra profética y el Señor un día después estaba respondiendo
Y eso fue la respuesta de Dios maravillosa. Empezamos en ese patio de esa casa. Ya en enero empezamos como iglesia. Sí. Sí. Pero algo importante también que empezamos en San Javier. Sí. El pastor conoció una familia que nos pasó como la parte de al lado del cobertizo de la casa. ¿Tú estuviste en el primer culto? Sí, ahí, bueno, primero habíamos hecho una pequeña ofrenda para las primeras sillas de la iglesia. De hecho eran como 10 sillas o 15 sillas, o 15 pues. sillas Sí. por ahí más o menos. Que cada uno tenía una ofrenda de las primeras sillas de la iglesia. Y empezamos ahí a hacer los cultos ya como a cantar, a llevar un equipo, a hacer predicaciones. Una cosa que me acuerdo que una vez estaba lloviendo y dijimos, ¿cómo vamos a ir a predicar? Vamos a tener que hacer solo culto. Y el pastor Sergio dijo, bueno, ¿y para qué está el auto? Porque en el auto del pastor nos subíamos todos. Entonces, ¿para qué está el auto? Así que por el auto sacábamos el megáfono Por la ventana. y predicábamos para poder Por la ventana se y salía. no perder la bendición de predicar, pues estábamos fanáticos, fanáticos de predicar. Así que ahí empezamos también a adquirir algunos tratados que nos mandaba el pastor Santos de Valdivia. Estos santos se conseguía Y, tratado. sí, y él nos mandaba tratados y empezamos a evangelizar las poblaciones de San Javier. Ya después seguíamos con nuestras oraciones aquí en Talca, Sí. oraciones y después ya el pastor Santos fue a quien yo utilizo para poder buscar un lugar acá en Talca que fue la sede. La sede de la Doña Ignacia. Sí, y ahí empezamos a hacer los primeros cultos los días domingos. Y posteriormente en el año siguiente, en el mes de enero, el tercer semana de enero, ahí pues dimos apertura en la ciudad de Talca, dirigido por el Espíritu Santo. Fue un tiempo maravilloso, esos tiempos de oración donde Dios hablaba. Comenzamos a orar a las 9 de la mañana, terminábamos a las 9 de la noche, terminábamos a las 6 de la mañana. El Espíritu Santo descendía, nos daba dirección de todo lo que teníamos que hacer, de lo que iba a acontecer. Fue un tiempo donde Dios empezó a dirigirnos y a hablarnos todo lo que iba a acontecer. El pastor Víctor, pues Dios le había hablado de diferentes maneras, de que Dios le iba a levantar y le iba a permitir abrir iglesias. Las palabras proféticas eran muy seguidas, recurrentes. Recuerdo que Dios le mostró una visión donde estaba la iglesia antes de tenerla y tenía un letrero en llamas de fuego y ese letrero decía Iglesia Victoria del Espíritu Santo. Y por eso la iglesia se llama Iglesia Victoria del Espíritu Santo, que es nuestra iglesia IBES. Y empezamos entonces oficialmente la tercera semana aquí en Talca en el año 2011. En el año 2012 Dios nos permite tener los primeros bautismos. Todos los que habían llegado, hermanos, que hoy día la mayoría son líderes, son pastores, Dios nos dio la oportunidad de poder bautizarlos. El pastor Víctor pues viene a Chile y tenemos la oportunidad de bautizar. Y fue un bautismo muy marcado por el Espíritu Santo. Yo recuerdo que mientras los hermanos eran sumergidos en las aguas, y al ellos levantarse, el Espíritu Santo venía de una manera tremenda sobre ellos. Fue un bautismo lleno de la gloria del Señor, lleno de la presencia de Dios. Un bautismo inolvidable que vino a marcar los bautismos para los siguientes años. Y comenzamos a vivir y a trabajar bajo esa promesa que Dios nos había entregado. Estuvimos como 3 años más o menos en aquella sede social. Era una persecución total. Todos los cultos, los carabineros, la policía, los vecinos nos mandaban la policía. Y bueno, era algo maravilloso. Llegaban brujos, hechiceros, eran los únicos que llegaban al culto. Teníamos unos cultos que teníamos que orar mucho porque en realidad pues entraba mucho brujo, mucho hechicero a nuestros cultos. Y Dios nos dio una promesa un día. El tercer año Dios nos habló y al principio del año que íbamos a terminar siendo 50 ese año. Pasó todo el año, mes de enero, febrero, marzo, abril, todo el año. Y cuando llega el mes de diciembre, Dios cumple su promesa en el último mes del año y trae 50 personas. Al siguiente culto de que ellos han llegado, pues definitivamente se cierra la puerta, el lugar donde estábamos y no teníamos donde congregarnos. Pero se acabó la sede, ¿vos? Sí, pues
llegó un momento que no pudimos seguir haciendo culto en la sede y un hermano pasó un galpón para hacer los cultos porque no teníamos dónde hacerlo. Y Dios comenzó a hacer milagros. Recuerdo que hicimos un culto donde un hermano nos pasó una bodega y teníamos que tener una cantidad grande para poder arrendar ese día. Domingo hicimos un culto, el día sábado habíamos pactado con el hombre de que el lunes íbamos a la notaría a arrendar. Necesitábamos, recuerdo que en ese tiempo, 580,500 pesos. Y las entradas de la iglesia eran de 30,000 pesos, por lo tanto no teníamos cómo nosotros pagar ese dinero, solo que por fe hicimos ese trato y el día domingo hicimos un culto especial y cuando los hermanos contaron el dinero que se había reunido en esa ofrenda habían sido 580,500 pesos exactamente para poder pagar ese arriendo. Y a partir de ese momento es que nosotros comenzamos a ver a Dios obrando conforme Él había venido hablando durante todo ese tiempo. Dios nos hablaba casi todos los viernes de cosas maravillosas, de que íbamos a abrir lugares y esos lugares se iban a llenar, que si abríamos para 1,000, Dios iba a llenar para 1,000, para 2,000, que Él iba a llenar estadios. Dios empezó a traer palabras proféticas de muchas cosas, de que Dios nos iba a permitir abrir iglesias en todos los continentes. Solo que nuestra realidad era una realidad distinta. Éramos gente muy pobre que no contábamos prácticamente con nada. Con mucho esfuerzo compramos algunas sillas de muy mala calidad, una mesa de sonido de muy mala calidad, pero Dios en ese proceso empezó a traer personas y empezó a capacitar personas. Cuando llegamos a este nuevo lugar, un desafío en fe, porque estamos en pleno centro de la ciudad de Talca, pero a partir de ese momento comenzamos a ver la gloria de Dios. Dios nos permitió ahora no solo hacer culto los días domingos, sino podríamos tener diferentes cultos, una organización mejor y un lugar central donde muchas personas comenzaron a llegar. Ahí comenzamos a ver la mano de Dios, cultos llenos del poder de Dios. Dios comenzó a hacer milagros. Nos sorprendió al ver una persona que tenía cáncer y botar un tumor de cáncer, y empezamos a ver tantos milagros que el Señor empezó a glorificarse. Personas que llegaban, Dios le hablaba por medio de profecía, por medio de la palabra, la gente era quebrantada por el poder de Dios. Empezamos a orar de madrugada en la iglesia y Dios comenzó a traer un gran avivamiento a nuestra iglesia y empezamos a ver cómo la palabra de Dios empezó a hacerse cumplida en nuestras vidas. Y estuvimos 5 años en ese lugar. Y Dios nos hace pasar nuevamente por la misma situación. Venden el lugar, nosotros quedamos sin dinero. Habíamos construido una iglesia en un lugar que era arrendado, habíamos invertido mucho dinero y antes de poder inaugurar ese lugar, un par de semanas antes de poder inaugurar, pues el dueño del lugar vendió el lugar y pues definitivamente, humanamente, se perdió todo lo que espiritualmente nosotros ya habíamos preparado la iglesia para que ellos supieran que todo lo que hacíamos, lo hacíamos para dedicárselo a Dios. Y también habíamos entendido que si podíamos construir ese lugar, era un lugar de entrenamiento para nosotros poder construir iglesias y todo lo que Dios pues quisiera hacer con nosotros. Comenzamos a ayunar, a orar, que Dios dirigiera, pues teníamos como un mes para poder entregar ese lugar, hasta que Dios nos trae una respuesta y pudimos comprar un lugar de 5,000 metros cuadrados fuera de la ciudad donde estamos construyendo, donde Dios se ha venido glorificando. Hemos visto el poder de Dios. Dios ha traído de su presencia. Nos permite que nosotros nos ampliemos también en nuestros cultos, en la evangelización. Comenzamos desde el principio a trabajar en el hospital, en las calles, en los hogares de ancianos, de niños. Y hemos tenido la oportunidad de trabajar en evangelismo y en misiones durante estos años y hemos visto el poder de Dios. Hemos incursionado por la televisión, por la radio, siempre una obra en el hospital. Sí, empezamos dando café a los drogadictos en la calle. Empezamos en los semáforos, hicimos también... Sí, la campaña ahí en los semáforos, en las micros. En las micros, ¿no? Y la obra que tuvimos también en el Barrio Norte, pues. Fueron también 4 años en el Barrio Norte. Sí. Ahí empezamos con una clase bíblica chiquitita, fuimos a hacer una actividad y Dios nos dio la puerta de poder hacer cultos.
Sí. cultos en el barrio norte, por el tiempo más o menos aprox de 4 años, 3 años algo, 4 años. Y algo muy cómico que nos pasó, y voy a comentar de mí, fue cuando en esa oportunidad nosotros, donde nos reuníamos, y Dios habló en el equipo, y dijo, alguien de ustedes va a desertar. Y todos me quedaron mirando, y yo dije, bueno, ¿será porque era muy rebelde? No sé. Pero todos me quedaron mirando. Así que yo agaché la cabeza y agarré mis cosas y dije, yo me voy a ir por voluntad. Pero no fue así. Durante esos años que estuvimos cerca del centro, Dios nos habló que iba a haber iglesia en Venezuela, en Colombia, en Brasil, y así a medida que Dios ha empezado a glorificarse, hemos visto cómo la mano de Dios se ha venido moviendo en este ministerio y abriendo puertas. El Señor nos dijo que íbamos a abrir iglesia en los 5 continentes. Nos habla a unas personas que no cuentan con recursos, a unas personas que quizás no contaban con dinero, a lo mejor no contaban con un sustento para hacerlo, pero que Dios, a medida que hemos dado pasos en fe, Dios ha abierto grandes puertas y Dios se ha glorificado de una manera especial. Hoy podemos decir que la iglesia Ives Talca, donde nació el ministerio Ives, tiene una iglesia donde hay un terreno de 5.000 metros cuadrados, donde hay grupos de jóvenes, adolescentes, varones, mujeres, grupos de danza, de músicos, grupos de evangelismo. Es una iglesia que ama al Señor, apasionada por el Espíritu Santo, apasionada por el poder de Dios, una iglesia que ama la palabra, una iglesia que ha decidido ir en pos de las almas perdidas. Hacemos evangelizaciones masivas mes a mes, donde impactamos la vida de miles de personas y creemos que aún lo mejor de Dios todavía está por venir.